Hola, soy Tony Estellers y hoy no vengo a simplificar ese tema. Hoy lo vamos a estructurar como lo hacemos en el despacho profesional. Hoy vamos a hablar de una cuestión que cada vez está más encima de la mesa. Las donaciones de los padres a hijos. Y no hablo solo de donar dinero, hablo de ayudar a un hijo a comprar una vivienda, de poner un piso a su nombre, de adelantar parte de una herencia, de mover patrimonio familiar, de aprovechar bonificaciones fiscales o de hacerlo deprisa porque alguien ha leído que puede venir una armonización fiscal y le ha entrado el sudor frío. Porque claro, basta con que mezclamos o aparezca en la noticia la palabra armonización para que media España piense, niño, ven aquí que te voy a donar algo antes de que Hacienda venga y se nos ponga creativa. Y ojo, donar puede ser una buena decisión, puede ser una herramienta muy útil de planificación familiar, puede ayudar a un hijo a acceder a su primera vivienda, puede servir para ordenar patrimonio, puede anticipar una sucesión, puede aprovechar una ventaja fiscal existente en una comunidad autónoma determinada, pero también puede ser una decisión desastrosa si se hace mal. Y aquí viene la idea principal del vídeo. Donar no es simplemente pasar dinero, donar no es poner un piso a nombre del hijo, donar es una operación fiscal, patrimonial y familiar. Y como toda operación seria hay que estructurarla, porque el error más habitual es pensar, como es mi hijo no pasa nada. Sí que pasa. Fiscalmente pasa. Civilmente puede pasar. Y familiarmente, como haya hermanos y no esté bien pensado, puede pasar de todo. Así que vamos a ir por partes. ¿Por qué se están disparando las donaciones de padres a hijos? Hay varios motivos. El primero es evidente, la vivienda. Muchos jóvenes no pueden comprar una vivienda solo con sus ahorros. El banco no siempre financia al 100%. Hay que pagar entrada, impuestos, notarios, registros, gestorías, reformas. Y de ahí muchas familias ayudan. Y esa ayuda muchas veces se articula como una donación. El segundo motivo es planificar la sucesión. Hay padres que prefieren adelantar en vida parte del patrimonio. Quieren ayudar ahora, no dentro de 20 años. Quieren ver cómo sus hijos utilizan ese dinero. Quieren ordenar el patrimonio familiar antes de que llegue la herencia. Y el tercer motivo es fiscal. En España, el impuesto sobre sucesiones y donaciones no funciona igual en todas las comunidades autónomas. Hay comunidades donde donar entre padres e hijos puede tener una carga fiscal muy reducida, siempre que se cumplan determinados requisitos. Y hay otras donde el coste puede ser mayor. Por eso, cada vez que se habla de armonización fiscal, muchas familias piensan, si ahora puedo donar con una bonificación importante, quizá conviene hacerlo antes de que cambien las reglas. Ese razonamiento puede tener sentido, pero cuidado. Una cosa es anticiparse y otra es precipitarse. Y en fiscalidad ya sabéis que precipitarse suele salir caro siempre. Vamos al segundo punto. ¿Qué impuestos hay que mirar en una donación? Y aquí empieza el problema, porque muchas personas solo miran una parte de la película. La pregunta habitual del cliente es, ¿cuánto paga mi hijo si le dono? Y esa pregunta está bien, pero está incompleta. La pregunta correcta sería, ¿cuál es el coste fiscal completo de esta operación? Porque en una donación pueden aparecer varios impuestos. Primero, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en la modalidad de las donaciones, que afecta a quien recibe el dinero o el bien. Segundo, el IRPF del donante, especialmente si se dona un inmueble o un activo que ha aumentado de valor. Tercero, la plusvalía municipal, si se transmite un inmueble urbano. Cuarto, los costes de notario, registro, gestoría y documentación. Quinto, aunque no son impuesto, el efecto patrimonial y familiar. ¿Qué ocurre con el resto de herederos si se está respetando el equilibrio entre hijos, si conviene reservar usufructo, si el donante se está quedando sin liquidez o si esa donación puede generar conflictos futuros? Vamos con un ejemplo sencillo. Un padre quiere donar dinero a su hijo para que compre una vivienda. Aquí normalmente el foco estará en el impuesto sobre donaciones del hijo. Habrá que ver la comunidad autónoma aplicable, el parentesco, la cantidad donada, si existe bonificación, si hay reducción específica para adquisición de vivienda habitual, si hace falta escritura pública y si hay que justificar el destino del dinero y en qué plazo hay que presentar el impuesto. Hasta aquí, relativamente ordenado. Pero ahora vamos a cambiar el ejemplo. Un padre quiere donar a su hijo un piso. Aquí la cosa cambia. El hijo puede pagar impuestos sobre donaciones, pero el padre, el que dona el piso, puede tener una ganancia patrimonial en su IRPF. Y aquí mucha gente se queda helada, porque piensa, pero si yo no he vendido nada, se lo he regalado a mi hijo. Sí,
Pero fiscalmente, si el inmueble vale más que cuando lo compraste, puede haber una ganancia patrimonial para el donante. Ejemplo sencillo, compraste un piso por 100.000 euros. Ahora se valoran 180.000 euros. Se lo donas a tu hijo. Aunque no recibas dinero, puede existir una ganancia patrimonial de 80.000 euros en tu IRPF, con los ajustes que correspondan. Y entonces viene la frase clásica, pero si no he cobrado nada, ¿cómo voy a pagar? Pues bienvenido a la fiscalidad en España. El hecho de que no hayas cobrado no significa que no haya transmisión fiscalmente relevante. Por eso, una donación de un inmueble no se puede analizar solo desde el punto de vista del hijo, hay que analizarlo también desde el punto de vista del padre. Y por eso digo siempre que el error no es donar, el error es donar mirando solo una casilla. Donar dinero no es lo mismo que donar un inmueble. Esto hay que gradárselo en la cabeza. No es lo mismo donar 30.000 euros por transferencia para ayudar a comprar una vivienda que donar una casa, una segunda residencia, un local, unas participaciones sociales o incluso una cartera de fondos o acciones. Cada activo tiene su fiscalidad, cada activo tiene su documentación, cada activo tiene sus riesgos. Con dinero, la clave suele estar en justificar el origen, documentar bien la donación, presentar el impuesto, cumplir los requisitos autonómicos si queremos aplicar beneficios fiscales. Con inmuebles, además hay que revisar el IRPF, la plusvalía municipal, el valor de referencia o la valoración aplicable, notario, registros y efectos sucesorios. Con participaciones de una empresa, hay que revisar si se cumplen requisitos de empresa familiar, si hay reducción, qué ocurre con la gestión futura, quién mantiene el control, cómo afecta al resto de socios y qué consecuencias puede tener a medio plazo. Con fondos o acciones hay que revisar ganancias latentes, valoración de titularidad, posible impacto en el IRPF y en la estrategia operacional. La frase "quiero donar algo a mi hijo" no dice casi nada. Hay que preguntar ¿qué quieres donar? ¿Cuánto vale? ¿Cuándo lo adquiriste? ¿Qué coste fiscal arrastra? ¿Dónde reside tu hijo? ¿Dónde está el inmueble? Si es que lo hay. ¿Qué comunidad autónoma es competente en ese impuesto? ¿Qué herederos existen? ¿Qué quieres conseguir realmente? Porque no es lo mismo planificar que simplemente es mover bienes que donar. Cuarto punto, la comunidad autónoma importa y mucho. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones hay normativa estatal, pero las comunidades autónomas tienen competencias relevantes. Pueden establecer reducciones, bonificaciones, tarifas y requisitos propios. Por eso, donar en una comunidad puede tener un coste muy distinto a donar en otra. Y aquí es donde aparece el miedo a la armonización fiscal. Cuando se habla de armonizar, mucha gente interpreta que las ventajas actuales podrían reducirse. ¿Puede pasar? Puede. ¿Sabemos exactamente cómo y cuándo? Dependerá de los cambios normativos que se aprueben. Pero desde el despacho lanzamos un mensaje muy claro. No tomes una decisión patrimonial importante solo por miedo a una posible reforma. El miedo puede ser una señal para revisar, pero no debería ser el único motivo para firmar, porque una donación tiene efectos reales. Si donas dinero, ese dinero ya no es tuyo. Si donas un inmueble, ese inmueble ya no es tuyo. Si no reservas usufructo, puedes perder el uso y el control. Si donas a un hijo y no a otro, puedes generar desequilibrios. Si luego necesitas liquidez, quizá ya no la tienes. Si la relación familiar cambia, no siempre es fácil arreglar. La fiscalidad importa, pero la fiscalidad no es lo único. Una buena planificación patrimonial mira impuestos, sí, pero también mira control, seguridad, familia, liquidez y futuro. El gran error de las donaciones familiares es hacerlas de cualquier manera. La típica frase de "yo le he hecho la transferencia a mi hijo", ¿vale? ¿Y la donación está documentada? ¿Se ha presentado el impuesto? ¿Se ha identificado correctamente el origen del dinero? ¿Cumples los requisitos para poder aplicar bonificaciones o reducciones? ¿El hijo puede justificar delante de Hacienda de dónde sale ese dinero? ¿Se ha tenido en cuenta si ese dinero va destinado a una vivienda habitual? ¿Existe plazo para formalizar o declarar? Porque todo esto es muy habitual. Padres que ayudan a un hijo hacen una transferencia, no declaran nada porque es mi hijo. Pasan los meses, el hijo compra la vivienda, Hacienda ve movimientos de dinero y de repente aparece la pregunta: ¿de dónde ha sacado ese dinero? Y entonces todo el mundo empieza a buscar explicaciones a posteriori.
mal. En fiscalidad, documentar después siempre es peor que estructurar antes. La donación debe hacerse con orden, debe poder explicarse, debe poder justificarse y debe presentarse correctamente incluso cuando la cuota a pagar sea muy baja o incluso cero. Porque una cosa es pagar poco y otra es no presentar. No confundamos bonificación con invisibilidad. ¿Cuándo puede convertir donar? Puede convertir donar cuando hay una razón clara. Por ejemplo, cuando los padres quieren ayudar a un hijo a comprar vivienda y la operación está bien documentada. Cuando existe una ventaja fiscal, autonómica, clara y se cumplen los requisitos. Cuando se quiere anticipar parte de la herencia para evitar problemas futuros. Cuando el patrimonio familiar está bien ordenado. Cuando el donante conserve suficiente liquidez y seguridad para subsistir. Cuando se ha analizado el impacto de todos los impuestos. Cuando todos los herederos conocen o entienden la operación, o al menos se ha estructurado para evitar conflictos. Cuando la donación forma parte de la planificación patrimonial más amplia. Pero puede ser una mala decisión cuando se dona solo por miedo, cuando se dona un inmueble muy revalorizado sin calcular el IRPF del donante, cuando se dona todo el patrimonio y el padre o la madre se queda desprotegido, cuando se dona un hijo sin pensar en el resto, cuando no se documenta correctamente, cuando no se presenta el impuesto, cuando se cree que como está bonificado no hay que hacer nada, cuando se firma deprisa, sin simulación, sin estrategia y sin entender las consecuencias. ¿Mejor donar que heredar? Esta frase dice mucho y es peligrosa. No siempre donar es mejor que heredar, pero muchas veces sí, a veces no. Depende de la comunidad autónoma, del tipo de bien, del valor, de la edad del donante, de la composición familiar, de las bonificaciones aplicables, del IRPF, de la plusvalía municipal y de los objetivos patrimoniales que tenga el donante. En algunos casos, esperar a la herencia puede ser fiscalmente mejor. En otros, puede ser más eficiente. En otros, conviene solo donar una parte. O conviene donar el dinero y no los inmuebles. O conviene reservar usufructo. En otros casos va a convenir donar nada todavía y ordenar el testamento o pactos familiares o estructura societaria. Por eso no se puede dar una respuesta universal. Cuando alguien pregunta, ¿conviene donar? La respuesta profesional no es sí ni no. La respuesta profesional que vas a recibir de mi despacho va a ser, vamos a hacer números. Y esos números deben incluir el presente y el futuro. Porque una donación no se analiza solo por lo que se paga hoy. Se analiza por lo que va a evitar o lo que va a provocar mañana. ¿Qué revisamos en el despacho antes de recomendar una donación? Antes de aconsejar donar, deberíamos revisar como mínimo quién dona, quién recibe, qué se dona, el valor del bien o el dinero que damos, fecha y coste de adquisición, comunidad autónoma del donatario, ubicación del inmueble, impuestos sobre donaciones, IRPF del donante, plusvalía municipal, notario, registro, situación familiar, número de hijos o de herederos, existencia o no de testamento, necesidades futuras que vaya a tener el donante, liquidez disponible, posible reserva de usufructo, riesgo de conflicto entre herederos, objetivo real de la operación. Y una vez visto todo esto, que no es poco, entonces se decide. Nunca antes, porque decidir antes y calcular después es una forma estupenda de descubrir problemas cuando ya estamos en la notaría. Vamos a ejemplos prácticos. Un padre que dona 40.000 euros a un hijo para comprar una vivienda. Puede ser una operación razonable, pero hay que documentar bien la donación, ver la comunidad autónoma, revisar si existe beneficio fiscal condicionado a la vivienda habitual, preparar escrituras si es necesario, presentar el impuesto y conservar justificantes. Si se hace bien, queda limpio. Si se hace mal, puede convertirse en una explicación incómoda dentro de un par de años. Imaginemos un padre que dona un piso comprado hace 30 años. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. Puede ser que el impuesto sobre donaciones del hijo esté bonificado. Perfecto. Pero si el piso se compró por muy poco valor y ahora vale mucho más, el padre puede tener una ganancia patrimonial muy importante en la renta. Resultado, el hijo paga poco,
pero el padre se lleva un palo tremendo. Y esto pasa muchas veces. Padre con 3 hijos que dona un inmueble solo a uno. Puede haber una razón perfectamente legítima, pero hay que pensar en el equilibrio familiar, en la futura herencia, en las legítimas, en compensaciones y en si se considera adelanto de herencia o no, y en cómo se documenta. Porque lo que hoy parece una ayuda, mañana puede ser una guerra familiar con papeles. Unos padres que donan todo su patrimonio para dejarlo arreglado. Cuidado, dejarlo arreglado no significa quedarse sin control. Hay que proteger al donante. Hay que pensar si necesita rentas, vivienda, liquidez, usufructo o garantías. La planificación patrimonial no consiste en vaciarse los bolsillos para pagar menos impuestos. Consiste en ordenar el patrimonio sin comprometer la seguridad de quien dona. Conclusión. La donación de los padres a hijos está creciendo porque hay necesidad, porque hay planificación y porque hay miedo a posibles cambios fiscales. Pero una donación no debe hacerse por titulares, debe hacerse con números, debe hacerse con documentación, debe hacerse con estrategia. Solo no puedes hacerla pensando en Hacienda, sino también en la familia, en el patrimonio y en el futuro de la familia. Donar puede ser una gran decisión, pero donar mal puede convertirse en una bomba fiscal con una escritura notarial. Así que si estás pensando en donar dinero, un piso o cualquier otro bien a tus hijos, no improvises. Llámame, analizamos, calculamos y decidimos. Y solo entonces firmamos. Porque en fiscalidad, improvisar sale caro. Estructurar da tranquilidad. Espero que este vídeo te aporte tranquilidad y que aprendas que no hay que correr con las donaciones. Espero verte en el próximo vídeo. Un saludo.